Darle bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Ageo. Vamos a continuar hoy. Hoy vamos a estar principiando en nuestra historia, pero vamos a estar leyendo primeramente lo que nos lleva hasta la profecía de Ageo. Creo que es importante porque toda esta historia nos pertenece mucho a lo que estamos viviendo en la actualidad hoy en día. Entonces, lo que siempre tenemos que ir recordándonos, Dios llamó a su pueblo en el Viejo Testamento, después de Daniel, a salir de Babilonia, bajo Ciro el Grande. Pero también Dios llamó a su pueblo en el libro de Apocalipsis. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, una profecía para nuestro tiempo, nos llamó también a salir de Babilonia. Entonces hay un paralelo en nuestras historias y tenemos que ir buscando cuáles son las piezas y dónde estamos en esa historia. ¿Va a ser perfectamente exacto la historia? No. Estamos buscando nada más las puntas mayores en la historia. Y siempre todas las puntas mayores están. Y es muy perfecto en la historia. Entonces, hoy vamos a seguir. Como hablé en el primer estudio, estamos enfocando ahorita en ese estudio de Ageo en 3 periodos. Desde la caída de Babilonia, desde que Zorobabel regresa con el primer grupo, y es lo que más vamos a tocar hoy, y el establecimiento de los cimientos del templo, y luego la profecía de Ageo, cuando él está inspirando el pueblo de Dios de seguir adelante, porque hay un trabajo todavía para ser hecho. Había 3 mayores grupos que regresaron en ese periodo de tiempo. El primer grupo, como unas 42,000, regresó en el tiempo de Zorobabel. Luego, cuando Esdras regresó un grupo con él. Y ya luego con Nehemías también regresó un grupo con él. Si hubiera otros que regresaran, pues no está escrito en nuestra historia. Pero tenemos estos 3 grupos mayores. Y yo pienso en nuestra historia de la cual estamos viviendo actualmente, estamos en ese periodo entre Zorobabel, Ageo y Esdras. Y por eso enfocamos en Ageo, porque creo que él es nuestro profeta para hoy. Y podemos ver la paralelo de sus palabras en el libro de Apocalipsis con Juan. Entonces pienso que como Juan profetizó, así casi igual que Ageo, eso es para nosotros. Entonces, vamos a principiar nuestro estudio en el libro de Esdras, porque en el libro de Esdras tenemos los momentos antes de la llegada de Ageo. Entonces vamos a leer esa historia empezando en Esdras capítulo 1. No vamos a leer totalmente Esdras, pero solo vamos a brincar en los primeros 6 capítulos más o menos y ver la historia y lo que nos lleva al profeta Ageo. Entonces empezamos en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, este es Ciro el Grande, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino. Lo puso también por escrito diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifica la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiera quedado de todos los lugares donde peregrinaré, los hombres de su lugar ayúdale, con plata,
y oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la familia de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, es el primer año del rey Ciro. Él, y sabemos que él es el rey de Persia, viene de una nación pagano, gentil, por decir, pero viene él y no sé cómo, no tenemos su historia. Me encanta si pudiera encontrar su historia, pero parece que recibió una visión, una revelación de Dios. Dice que Jehová Dios mandó que él reconstruyera el templo en Jerusalén. Interesante en versículo 3, donde dice, Él es el Dios. Entonces, Él está reconociendo el supremo Dios. No es por decir que no es idólatra, Ciro, o que no cree él en otros dioses, pero por alguna razón algo sucedió en su vida y él está reconociendo el Dios de todos dioses, el Dios verdadero, Jehová. Y eso es interesante. Entonces, sabemos que Ciro fue el que vino a Babilonia y destruyó Babilonia. Si recordamos la historia, había una gran fiesta en Babilonia, estaban ellos sacando los utensilios, los vasos del templo de Dios, y estaban bebiendo y disfrutando en la fiesta cuando de repente viene un mano y escribe en la pared. Entonces nadie podía traducir las palabras. Lo siento, estoy peleando con alergias. Nadie podía traducir las palabras en la pared. Buscaron a Daniel y Daniel interpretó las palabras en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin, que quería decir que Dios me dio Babilonia y estaba faltante. Entonces Dios iba a castigarlo. Y en esa misma noche es cuando llegan los medos y persos y agarran, destruyen Babilonia. Decimos destruyeron, pero realmente la ciudad, el pueblo, todo estaba ahí intacto. No había mucho matanza. Llegó Ciro y empezó a gobernar. Babilonia quedó agregado a la provincia de Media Persia, ya como un solo nación. Sabemos que también no tardó mucho después cuando sí fue destruido de verdad Babilonia. Porque sabemos que Alejandro Magno, cuando él llegó unos pocos años después, la ciudad de Babilonia ya estaba destruido. Más bien, Alejandro quería reconstruirlo. Entonces, es nuestro periodo de tiempo. Entonces, aunque sabemos que la caída de Babilonia viene, no fue de un día para otro. Llegó los medos y persos, tomaron posesión de la ciudad y así poco a poco iba pasando esos eventos. Cuando llega Ciro, Dios toca su corazón y manda el primer grupo. Todo el que quiere. Dice también, el que no quiere ir, está bien, manda dinero, manda ayuda, manda animales, ofrendas voluntarios para que empiece a reconstruir Jerusalén. Para que empiece a reconstruir el templo. Seguimos en versículos 7 y 8. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén, y había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, el tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Entonces no tenemos una lista completa de todas las piezas que fueron sacados y dados a los judíos cuando regresaron. Lo siento. Pero lo que sabemos, por seguro había dos piezas faltantes. Uno es la arca del pacto. Desde que Nabucodonosor llegó a destruir Jerusalén, el arca del pacto desapareció y no estaba en ningún tiempo después. La otra pieza que desapareció es el pectoral, el Urim y Tumim.
Y creo que es en el libro, no sé, creo que está en Esdras o tal vez en Ageo, no me recuerdo en cuál de los libros. Puede ser que lo vamos a leer este pasaje enseguida. Pero dice que había una familia de los sacerdotes que no estaba escrito en los archivos de la genética de los sacerdotes sus nombres. Entonces fue dicho que ellos no podían trabajar en el templo hasta que alguien podía consultar al Urim y Tumim para verificar espiritualmente si esta familia sí eran sacerdotes. Y podemos saber que nunca sucedió. No tenemos ninguna evidencia de que cuando regresó Jorobabel estaba el arca del pacto o estaba el pectoral. No sabemos qué más piezas faltaba porque, como lo digo, una lista comprehensiva no lo tenemos para ir chequeando qué se faltaba y qué había. Pero sabemos que desde este tiempo en adelante en la historia ya no estaba, por decir, llamado espiritualmente los sumos sacerdotes, sino empezaron en ese tiempo de ser elegidos, puestos por su familia. Si recordamos en el Viejo Testamento, cuando los primeros sumos sacerdotes fueron puestos, siempre fue por llamamiento divino y luego consultado por el Urim y Tumim y luego puesto delante de la gente. Entonces siempre había una manera espiritual de aprobar esas personas. Llegó en ese periodo de tiempo cuando regresaron que ya no era así. Y aún en el Viejo Testamento, por la mayor parte, cuando fueron llamados, siempre había un sumo sacerdote, porque él era simbólico de Jesús. Pero después de ese periodo de tiempo, cuando regresaron de Babilonia, sabemos que había un tiempo cuando había más de un sumo sacerdote. Y es interesante eso porque también nos da el ejemplo que habrá falsos cristos. Habrá quien quiere poner a sí mismo en el puesto de sumo sacerdote, pero que no es llamado por Dios. Entonces, eso es importante para pensar. Seguimos en capítulo 2 de Esdras. Esos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieran a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Entonces buscaban entre todos los líderes quién podía llevar el primer grupo. El único que estaba dispuesto era Zorobabel. Él levantó con un grupo chico, realmente 42,000 personas, y hicieron la primera emigración a regresar a Jerusalén, a empezar a establecer los cimientos del templo. Entonces, viene regresando por orden de Ciro. Seguimos capítulo 3, versículo 1 al 6. Y cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban en las ciudades, se reunió el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y asentaron el altar sobre sus bases, aunque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto a la mañana y a la tarde. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día por cuenta conforme a lo establecido para cada día. Y a más de eso, el holocausto continúa, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntario a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se había echado todavía. Entonces, regresó el pueblo, pasó unos meses, ya es el séptimo mes, entonces son 4 o 5 meses que pasó, ya llegan ellos y lo único que ponen ellos es el altar.
Nada más. El templo todavía está destruido. Llegan ellos a establecer el altar, sus bases y empiezan el trabajo de Dios. Celebran la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos es muy importante. Los que estaban con nosotros, los que nos compartieron el estudio de Zacarías, saben en capítulo 14 de Zacarías nos habla de esta fiesta de tabernáculos. Es un tiempo cuando todo el pueblo de Dios viene juntos, todos los hombres, todas las mujeres, todas las familias, a celebrar y dar agradecimiento a Dios. Entonces, ya empieza con Zorobabel ese principio en la iglesia del Viejo Testamento. Es muy importante. El fiesta de tabernáculos es uno de aquellos momentos muy importantes hasta hoy, cuando todo el pueblo de Dios puede juntar como uno. Dice, pero todavía los cimientos del templo no estaban edificados. Entonces hay un proceso que están haciendo, como es un grupo pequeño. No sabemos qué estaba pasando ahí, pero había una tardanza en su construcción. Seguimos versículo 8 y versículo 10. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, entonces ya pasaron 2 años prácticamente que están en Jerusalén. Dice, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas. Y los levitas, hijos de Asaf, lo siento, con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces podemos ver 2 años después que levantan el altar, empiezan con los cimientos, empiezan a edificar la principio de la iglesia. Sabemos que los cimientos son bastante importantes. Sabemos que en el Nuevo Testamento nos habla que Jesucristo es la primera piedra angular. Él es parte de este cimiento. Entonces ellos están volviendo a levantar lo verdadero. Y eso es importante para que pensemos. Cuando pensamos en la restauración de la iglesia, sabemos que el altar, por decir así, podemos compararnos en cierto punto. El altar tal vez coincida con la restauración de la iglesia el 6 de abril de 1830. Fue un principio con el regreso del Libro de Mormón, un testigo de las veracidades en la Biblia. Los 2 palos que nos habla en Ezequiel 37, que nos llega a ser uno, testigos de la verdad. Entonces ahí empieza el grupo de creyentes a obedecer. Como cuando hablamos de la fiesta de tabernáculos, pues sabemos que en aquel tiempo Dios volvió a establecer la iglesia de Cristo. Y eso es lo que hablamos de la fiesta de tabernáculos. Aquel momento cuando todo creyente verdadero viene juntos, un solo pueblo. Y eso es muy importante. Lo iba construyendo, pero todavía cuando estaba traducido el Libro de Mormón, todavía no había apóstoles. Entonces tardó en nuestra historia un poquito cuando de repente ya Dios mandó a José Smith con los demás ir a buscar a los 12 apóstoles. Y Dios llamaron los primeros apóstoles y empezó la obra. Muy importante, y porque es nuestra comparación en esa historia. Cuando bajamos en versículos 12 y 13, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de los padres ancianos que habían visto la primera casa, al ver que se echaban los cimientos de esa casa, lloraban en
en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. No podían discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con gran jubileo, y se oía el ruido hasta de lejos. Aquí tenemos una cosa interesante. Cuando está volviendo a echar los cimientos, la primera pieza de la construcción, podemos ver dos grupos de personas. La mayoría de los hermanos cuando llegan están muy alegres, feliz, todo va bien. Pero los que conocían, los que habían visto en su juventud, porque recuerda, era 70 años en Babilonia. Entonces, por haber visto el templo de Salomón, tenía que ser joven cuando fueran llevados cautivos a Babilonia. Estamos hablando tal vez de 10 años, 20 por mucho, si está muy viejo en ese momento, porque hubiera sido 70 años de la cautividad más sus 10, 20 años de edad anterior. Estamos hablando de personas de 80 y 90 años de edad aproximadamente. Pero esos ancianitos que habían visto el templo de Salomón, tenemos aquí la pintura, dibujo, cómo creemos que se miró el templo de Salomón, porque únicamente tenemos testimonios de cómo se vio. No tenemos ninguna foto actual. Entonces hay recreaciones por artistas de aproximadamente cómo se vio. Pero era muy lindo. Recuerda, si podemos ir al Viejo Testamento y leer lo que hizo Salomón, clavos de oro para amarrar a la madera, es que había un lujo en el templo de Salomón. Ahora en el tiempo de Zorobabel van construyendo de una manera bastante humilde. En los que hubieran visto el templo de Salomón, dice que aquí están llorando. Porque lo bello de lo que era el templo de Salomón no está viendo en esa construcción. Puedes ver en el siguiente foto ahí, en media del templo de Salomón, hay otro templo bien sencillo, bien humilde. Así es aproximadamente también por medio de artistas que se vio el templo de Zorobabel. Otra vez, nadie la vio, no hay fotos, nada de eso. Entonces nada más tenemos sus descripciones históricas. Pero podemos saber que era bastante humilde. Entonces los que habían visto el templo de Salomón estaban bien tristes, porque esa nueva construcción no parecía por nada como la construcción de Salomón. Vamos a capítulo 4 de Esdras, 1 al 5. Dice, y cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeran que los hijos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, venían a Zorobabel y a los jefes de los padres y les dijeran, permitidnos edificar con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios, al igual que vosotros. Y a él hacemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, y que nos hizo subir aquí. Muy importante eso que estamos a punto de leer, porque me han venido muchos hermanos y me han preguntado, hermano, ¿por qué no hacemos reuniones conjuntos con otras iglesias? ¿No son ellos también cristianos? ¿No son ellos creyentes iguales que nosotros? ¿No son ellos creyentes en la Biblia? ¿No usan ellos la misma Biblia? Aquí tenemos un texto bastante importante. Vienen los que están alrededor de Jerusalén. Vienen a pedir permiso trabajar con el pueblo de Dios. Dice a ellos, somos creyentes iguales que ustedes. Pero las evidencias es lo que nos hace saber la verdad. Entonces, si fueran esas personas creyentes igual que Zorobabel y la casa de Israel, ¿qué hubieran hecho? Es importante pensar y hacer esa pregunta. ¿Qué hubieran hecho si eran iguales creyentes? Bueno, vamos a ver sus acciones, porque en mi experiencia hasta hoy, todas las personas que han querido trabajar en unidad con la iglesia de Cristo han salido igual que esta historia. Entonces, seguimos a ver
la verdad del corazón de esa gente. Versículo 3. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel les dijeron: vosotros nada tienes que hacer edificando con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, cuando recibían la noticia que no, nosotros vamos a edificar nuestro templo, solo nosotros como familia, como iglesia, ¿qué hicieran los demás? Si fueran creyentes verdaderas, hubieran buscado maneras siempre de ayudar. Hubieran tenido respeto para Zorobabel y Jesúa en su decisión y hubieran buscado siempre una manera de ayudar, sea mandando sus ofrendas voluntarios al rey Ciro, diciendo: mira, como el tesoro del rey está ayudando a edificar el templo de Dios en Jerusalén, ellos no nos quieren agarrar nuestro dinero directo, entonces mandamos dinero a usted y usted puede enviarlo con los demás fondos a edificar el templo. Pero ¿qué hicieran? Vemos sus corazones. Versículo 4. Entonces el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, atemorizándolo para que no edifica. Entonces vemos que su corazón de verdad no era igual. Es mi experiencia hasta hoy mismo. Ninguno de los que han querido trabajar con la iglesia de Cristo han querido unir, sino lo que ellos han querido hacer es venir a destruir. Y ese es el testimonio en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Zorobabel. Versículo 5. Contrataron consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Dario, rey de Persia. Entonces tenemos esta intención de parar el trabajo. Y nosotros hoy en la restauración de la iglesia hemos tenido eventos parecidos. Han habido otras iglesias que supuestamente creían en el libro de Mormón, que hay llevado la iglesia de Cristo al juicio tratando de quitar nuestras propiedades. Si son creyentes iguales que nosotros y quieren el mismo fin de nosotros, ¿por qué no nos ayudan? Aún en una ocasión, cuando uno de las iglesias centrales en Missouri se quemó y uno de las demás iglesias que creían también en el libro de Mormón trataron de ayudarnos con dinero, su intención no era simple ayudar a reconstruir, sino su intención era engañarnos y tratar de hacer un pago por la compra del terreno. Entonces podemos ver, lo mismo ha sucedido hasta hoy. Personas que supuestamente creen igual que nosotros, pero no creen. Más bien tratan de frustrar la obra. Y eso podemos ver vez tras vez en cada lugar, cada pueblo, cada ciudad, cada nación donde vamos. Otras iglesias que supuestamente creen en la Biblia no reciben la iglesia de Cristo, sino, como habla aquí, tratan de frustrar su crecimiento. Hablan mal de nosotros, dan malos rumores de nosotros, y no lo voy a decir que somos perfectos en ninguna manera, pero muchas veces están tratando de frustrar la obra de Dios. Entonces podemos ver la misma cosa pasando hoy mismo. Esdras 4:21, pues sabemos que Ciro murió. Y cuando Ciro murió, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante grande aquí. Yo sé que es a veces difícil captar esto en el texto, pero son muchos años desde fundar los cimientos hasta que ahora están siendo gobernado Persia por un rey que se llama Dario. Dario no conocía el edicto de Ciro el Grande. No estaba presente, supuestamente no conoció su edicto. Entonces, cuando sus enemigos de Israel, ellos mandaban abogados tratando por medio de la ley parar la construcción, quitar esa construcción. Dario, sin conocer las reglas, revisa sus pleitos
y manda orden. Dice, versículo 21, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dado mandamiento. Y como lo digo, la iglesia de Cristo en nuestra época fue llevado el juez al juicio de los hombres, así como Darío, y ganamos el pleito en el corte. Así igual, el pueblo de Dios fue llevado delante del juzgado. En ese tiempo el juez es el rey mismo, Darío. Fue revisado el caso y vamos a ver en el transcurso del texto, Israel tuviera que mandar también abogados, mejor dicho, a Darío para pelear el caso, para seguir el trabajo. Pero podemos ver por esas dificultades, la obra no crecía. Por el miedo, por la debilidad del pueblo de Dios, la obra de verdad no crecía muy bien. Seguimos en Esdras, capítulo 5, versículo 1. Y las profetas Ageo, profeta, Zacarías, hijo de Ido, profetizaron en el nombre de Dios de Israel a los judíos, a aquellos que estaban en Judá y en Jerusalén. Entonces es en este momento, Darío ha dado orden para la construcción. Los cimientos están hechos, el altar está puesto, quizás, no sé, 1, 2, 3, 4 hiladas de piedras están puestos en las paredes, no sabemos exactamente, pero había una cierta construcción. Darío dice, para. Y es cuando Ageo viene. Y Ageo empieza a dar ánimo al pueblo. Y es la importancia de nuestro texto que estamos por leer. Por eso leemos Zacarías ya. Y ahora vamos a empezar con el siguiente estudio en el libro de Ageo. Espero que ese estudio pueda ayudarte un poquito, tanto en el conocimiento parcial de la historia de la Iglesia de Cristo, comparando con los eventos históricos en el Viejo Testamento, y podemos saber con seguridad, Dios está volviendo a hacer un trabajo. El trabajo avanza, queremos o no queremos, el trabajo avanza. Dios ya tiene escrito el fin. Me encanta y vamos a leer esas palabras en el siguiente estudio. Viene la profeta a decir al pueblo de Dios, no temas. No es fácil no temer, pero es importante porque el trabajo avanza y tenemos que ir viendo dónde estamos en esa historia para que podamos comprender mejor mañana. ¿Qué es lo que esperemos? Porque como hemos leído, aquí en el Viejo Testamento, Babilonia va a caer. Hemos tenido el aviso en Apocalipsis, también Babilonia va a caer. Cuando Babilonia cae, queremos, si es posible, ser lo menos afectado que podemos. Para saber eso tenemos que comprender profecía. Para saber eso tenemos que prepararnos. Entonces, espero que esas palabras puedan animar a ustedes y puedan ayudar a usted en su vida y en sus estudios personales. Y siempre estoy orando por usted y que Dios lo bendiga